Yo cuando estaba en primero y teníamos, yo creo que fue una ocasión de que vino una persona que llevaba 30 años de experiencia en algo a hablarnos, pensé, ya está el abuelo contando sus historias. Y ahora pasan los años y me doy cuenta de que las estoy contando yo. Entonces, simplemente deciros dos cosas a nivel de personales casi. La primera de todas es que el tiempo pasa muy deprisa. Cuando uno está en primero ve 6 años por delante, 4 de especialidad y se asusta. Pero si pensáis ahora en cuando entrasteis en colegio en primaria o cuando empezasteis la secundaria, seguramente os ha parecido que los años de colegio han pasado muy deprisa. Cuando uno mira para adelante, especialmente cuando está en la fase de estudios, tanto en el colegio como en la universidad, el tiempo se le pasa muy corto. Y cuando uno mira para atrás, sin embargo, el tiempo se le pasa muy rápido. Entonces yo lo que creo que es muy importante es que lo aprovechemos. Una de las cosas que aprendes hablando con enfermos que están en una situación, que saben que su tiempo ya es limitado, que tienen una enfermedad que no tiene solución, es que te dicen, doctor, no pierda el tiempo. Porque el tiempo se termina, el tiempo se acaba, el tiempo es un carrete del cual vamos tirando el hilo y de repente se ha terminado el carrete. Y no sabemos cuándo ni cuánto tenemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. Y vosotros que tenéis vocación de médicos y estáis empezando la carrera de medicina, creo que tenéis que formaros bien, porque creo sinceramente que lo que se os viene encima es una tarea maravillosa, preciosa. Yo desde luego es de las cosas que no me arrepiento en la vida es haber elegido la carrera de medicina y creo que merece la pena dedicar una vida a ello, pero creo que es importante que nos avisen de lo que nos van a pasar. A mí me gustaría transmitiros hoy, y con esto voy un poco también al tema de la introducción, transmitiros hoy, a ver si consigo, transmitiros hoy cosas que a mí en primero me hubieran gustado que me hubiesen dicho. ¿Qué me hubiera gustado a mí en primero que no me dijeron ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, ni en sexto, ni durante la residencia? ¿Qué me hubiera gustado que me hubieran dicho? Ten cuidado con esto, fórmate bien en esto. Esas cosas no me las dijeron y las he echado de menos porque al final las he aprendido con mis errores. Entonces yo creo que es importante, los temas de ética van a ser muy importantes en vuestra profesión, os van a tocar. No, pero si yo voy a ser epidemiólogo, te va a tocar. No, si yo voy a ser especialista en farmacia, te va a tocar. No, es que yo voy a ser especialista en anatomía patológica, no voy a ver enfermos, te va a tocar. Es que yo voy a ser el tema de la eutanasia y de la bioética al final de la vida, te va a tocar. Voy a ser otorrino, vais a tener que tomar decisiones al final de la vida de vuestros pacientes. Entonces yo creo que esto es fundamental y es una inmensa suerte que tengáis la opción de que se os hable de esto. Segundo, veía el título de la charla que os dio la doctora López Ibor, Blanca. Me parece que necesitamos una biobrújula. La brújula marca el norte. Esté donde esté en las circunstancias que esté en época de sol, esté en época de lluvia, esté en época de tormenta, esté en la montaña o esté en la playa. Marca siempre el mismo sitio. Durante 6 años tenéis la oportunidad de marcar hacia dónde vais. Si no lo marcáis, alguien lo va a marcar por vosotros. Y podéis llegar a un sitio donde no queríais haber llegado. Segundo, muchas veces necesitaré ayuda para tomar decisiones. Le pongo este tratamiento a un paciente, no se lo pongo, tomo esta decisión y eso implica a las personas, implica a sus familias y te implica a ti. Yo lamento profundamente, y todavía cuando pienso en ello me quedo sin dormir, las decisiones equivocadas que he tomado. Y si hubiese pedido ayuda, a lo mejor no las habría tomado. Y ahora dormiría mucho mejor. Segundo, más vale pensar en frío. Si un paciente alguna vez en vuestra vida, cosa que no va a ser raro por desgracia, os dice, doctor, quíteme la vida, más vale que yo lo tenga pensado de antes, desde primero de carrera, qué haré yo en esa situación, en frío, porque yo en ese momento me voy a ver nublado por un montón de factores, de vivencias, de experiencias, de cariño por el paciente, de cariño por la familia, de compasión, y a lo mejor tomo la decisión equivocada. No cabe duda que el futuro es vuestro y simplemente, aunque sea por un tema egoísta, si alguna vez un tal José Sastre os dice alguna tontería, no le hagáis ni caso, practicar la medicina y curar
curarle y cuidarle. Es lo que yo pediría a todos los pacientes que tengáis. Pues como tal, vamos primero a hablar de la introducción, como ya hemos empezado. Primero, tener claro de qué hablamos. La primera manipulación que no debemos de permitir los médicos, y hasta ahora nunca hemos permitido, es la manipulación del lenguaje. Cuando yo a alguien le diagnostico algo, Me consta que estáis haciendo un gran esfuerzo porque en breve tendréis una evaluación de anatomía. Cada músculo tiene su nombre, cada músculo es muy preciso, tiene un recorrido, cada hueso tiene una... Yo digo, ¿para qué me importa a mí esta muesca en este hueso saberla? Pues para saber exactamente de qué sitio y de qué lugar estoy hablando. Por eso necesité yo aprender anatomía. Fíjate, para cuidados paliativos, ¿de qué me sirve? Pues me sirve para mucho, para dar un lenguaje preciso al nombre. Yo estaba en segundo agobiado con los exámenes, en tercero agobiadísimo con los exámenes, y vino un catedrático de química, amigo de mi padre, a casa, y dijo, lo único que enseñamos en la facultad es a leer. Y yo dije, leer ya sé, ¿para qué tengo que estudiar tanto? No es verdad, en la facultad nos deben de enseñar muchas más cosas, nos deben de enseñar a ser buenos médicos. Nadie puede ser médico si no siente cariño por sus pacientes. El problema del lenguaje. Primero, vamos a delimitar claramente qué es lenguaje. Eutanasia, si realmente la definimos como dice su palabra, es buena muerte. Si yo ahora dijera, ¿quiénes quieren buena muerte? Diría, todos. Yo cuando me llegue el final quiero que sea bueno, tranquilo, bien atendido, bien cuidado y lo más relajado posible con mis familiares. Eso es buena muerte, eso es eutanasia. Pero no se entiende hoy en día eutanasia como eso. Entonces, es muy importante que quitemos el componente ideológico, el componente incluso diría religioso, el componente... ¿Cómo define la Iglesia eutanasia? No, mire usted, las definiciones que van a salir aquí son todas sacadas de la Organización Médica Colegial en una comisión que hizo sobre la ética al final de la vida para definir una serie de conceptos. La gente, unos eran creyentes, otros no, unos eran gordos, otros eran delgados, unos eran calvos, otros tenían pelo, unos eran de una especialidad, otros eran de otra. Todos los médicos de esa comisión, aproximadamente unos 12 médicos, colaboraron con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que son los médicos que trabajan en atención al final de la vida, y dijeron, ayudarnos a definir esto. Y esto es el lenguaje cuando los médicos hablamos de morir con dignidad, hablamos de esto, no hablamos de otra cosa. ¿Morir con dignidad es lo mismo que eutanasia? No, mire usted. Morir con dignidad, según los médicos, es vivir dignamente hasta el último momento, hasta el último latido del corazón, hasta la última respiración. Entonces, ¿qué significa dignidad? Luego lo vamos a ver. Es la parte más importante de los argumentos que hay a favor y en contra de la eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Eutanasia, según la Organización Médica Colegial, la unión de todos los médicos científicos, dicen, es la provocación intencionada de la muerte de una persona. Provocación por accidente no es eutanasia. Provocación por me he equivocado no es eutanasia. Eutanasia es cuando yo realizo la provocación intencionada de una persona, no es una persona cualquiera. Si yo a una persona la quiero matar, quiero provocar su muerte, eso es homicidio, no es eutanasia. Eutanasia es cuando yo quiero provocar su muerte, pero esta persona está en unas condiciones especiales, padece una enfermedad avanzada o terminal y pide que se le aplique la eutanasia, él o su familia, en caso de que está él incapacitado. Esto, cuando alguien nos pide la eutanasia, nos está pidiendo esto. Nos pide que el contexto médico, que la enfermera, que el médico, que el auxiliar, terminen con su vida porque padece una enfermedad avanzada o terminal. Realmente esto no sería eutanasia, pero es lo que a los médicos nos piden, cuando nos piden la eutanasia, nos piden esto, que está en esta situación. Si el paciente no está en esa situación, no es eutanasia, puede ser suicidio, puede ser llamarlo de otra manera. Esto es muy importante. Perdonad. ¿Qué son los cuidados paliativos? Cuidados paliativos se considera por todos los médicos españoles y en general de Europa
y en general del mundo la buena práctica de la medicina al final de la vida. La buena práctica significa hacer las cosas bien, como se deben de hacer, como nos gustaría a todos que se hicieran y como se tienen que hacer. Es proporcionar una atención integral a los pacientes. ¿Qué significa integral? Integral significa que estoy pendiente del paciente en sus necesidades físicas, fiebre, dolor, insomnio, angustia, ansiedad, vómitos, diarrea, estreñimiento. Esas sus necesidades físicas cubiertas, atendido. Sus necesidades psicológicas, ansiedad, angustia, soledad, miedo, tristeza, depresión, también están atendidas. Sus necesidades sociales, necesita un notario para hacer un testamento, necesita hacer una transferencia bancaria, necesita unos temas médico-legales, también están atendidos por los cuidados paliativos. Atención espiritual, también lo proporcionamos los cuidados paliativos, o debemos de proporcionarlos. Esa es la atención integral, la dimensión espiritual, sea de la creencia que sea. El paciente está al final de su vida, tiene derecho a replantearse qué hay más allá de la muerte, y de hecho se lo replantea. Segundo, necesidades sociales, necesidades psicológicas y, por supuesto, entre comillas, las más fáciles, que son las necesidades físicas. En este caso, tiene una enfermedad que está siendo atendida integralmente porque no se puede curar. Mirad, cuando yo estudiaba medicina, solo me enseñaban a curar. La vida me ha enseñado que los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, debemos siempre cuidar. Debemos curar a veces, por desgracia pocas veces, pero tenemos que cuidar siempre, siempre. Yo cuando voy al dentista le digo, oiga, usted me cura la caries y me pone un empaste, pero también me cuida de que no tenga dolor cuando lo está haciendo. No quiero que solamente me cure, quiero que también me cuide. Adecuación del esfuerzo terapéutico, importantísimo. Estas definiciones parecen una tontería, pero las pueden manipular y decir, no, a lo que tú te estás refiriendo no es adecuación del esfuerzo terapéutico. Lo que tú estás refiriendo no son cuidados paliativos. La atención física del paciente no es cuidados paliativos, es algo más. Adecuación del esfuerzo terapéutico, retirar, ajustar o poner un tratamiento cuando el pronóstico de vida limitado del paciente lo aconseje. Si el paciente está tomando un tratamiento, si el paciente tengo que ponerle un tratamiento, tengo que ser conscientes que tiene un pronóstico. ¿Qué es pronóstico? El tiempo que se espera desde aquí hasta que el paciente fallezca. Si a un paciente se le descubre una diabetes, voy a hablar a veces de enfermedades, pero soy consciente de que estáis en primero, pero lo que pretendo es que lo entendáis. Si un paciente tiene diabetes, tiene la glucosa alta, le tengo que poner un tratamiento para bajarla. Pero si al paciente le quedan 3 meses de vida porque tiene una metástasis y por culpa de yo ponerle una medicación que se llama corticoides le ha subido la glucosa, no tengo que bajársela. Salvo que esa elevación de glucosa le provoque a él un peligro para su vida. La situación cambia cuando el paciente tiene un pronóstico limitado, la situación se modifica. Y a lo mejor hay tratamientos que no tengo que poner, tratamientos que tengo que ajustar. Después, en las clases prácticas o en las prácticas que he pretendido poner para hoy, vamos a poner ejemplos de esto. ¿De qué me sirve a mí preocuparme por la tensión arterial de un paciente que le quedan 2 meses de vida? Es que me da igual si está alta, mediana, baja o medio pensionista. Hay otras preocupaciones que me afectan en ese momento. Perdonad. Esto ya hemos hablado. Obstinación terapéutica. Estamos hablando de esto, yo creo, porque nos hemos ido de un lado del péndulo en la medicina. Cuando vosotros estabais en la secundaria, cuando vosotros estabais en primaria, la medicina ha tenido un gran avance. Desde que yo terminé la carrera hace 32 años, la medicina ha tenido un gran avance. No había escáner, no había resonancia magnética, no había emisión de positrones para saber si tiene metástasis o no, una PET. No había endoscopias,
no había el avance técnico de los aparatos científicos, no había ecografías. Cuando, por supuesto, cuando yo nací, pero vuestras madres ya fueron las primeras, pero normalmente vuestras abuelas no sabían el sexo del niño hasta que no nacía, y era la típica pregunta cuando la gente tenía un bebé, ¿qué es, niño o niña? Ahora se pregunta en el segundo o en el tercer mes de embarazo. Obstinación terapéutica, ¿qué es? Instauración de medidas, o mantenerlas, o ponerlas cuando son desproporcionadas o extraordinarias. No se trata en vuestra práctica médica de cuidar de la vida, que no se me muera, cueste lo que cueste. Ya no. En una UBI, cuando yo estuve trabajando en la UBI, que gracias a Dios solamente trabajé durante 3 meses por una suplencia de verano, solamente trabajamos 3 horas del estrés que suponía trabajar de esta manera. 3 horas al día. Pero salías machacado para todo el día. Pero a mí me dijeron, no te preocupes, tú lo único que te tienes que preocupar es que a ti no se te muera ninguno. O sea, haz lo que sea necesario, lo que haga falta, y si no respira, le pones un respirador. Y si no late su corazón, le pones un desfibrilador externo para que su corazón lata, desde fuera. Y si no se mueve su intestino, le metes una sonda para movilizar su intestino. Y si pasa esto, le haces esto. Y si tiene una hemorragia, le metes sangre. La obstinación terapéutica es medidas que a veces no tienen ningún sentido y no estamos dejando morir al paciente. Pero muy importante, desproporcionadas y extraordinarias. Todos, no sé si habéis oído en la prensa, yo no sé cuál ha sido el desenlace porque no he podido estar al día de ello, del caso de este niño inglés que lo querían trasladar a Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Medidas desproporcionadas o extraordinarias. ¿Cuáles son las medidas desproporcionadas o extraordinarias? Difícil respuesta. Porque las medidas desproporcionadas o extraordinarias, para mí, aquí, no son las mismas que para el misionero que está en África, que no tiene acceso a servicios sanitarios y que puede fallecer de una apendicitis aguda. Cosa que allí serían medidas desproporcionadas, montar un operativo de helicópteros y demás para poder trasladarlo a un centro sanitario, mientras que en Madrid, en Boadilla, en Montepríncipe, no es nada complicado ir al hospital a operarse. Entonces, medidas proporcionadas o extraordinarias. ¿Qué es abandono? Lamento profundamente y tengo que reconocer que a lo mejor en alguna fase de mi vida, espero que a vosotros no os pase, nadie me lo dijo, he podido abandonar a algún paciente. Y lo siento profundamente y me equivoqué. Consiste en la falta de atención adecuada y en las necesidades del enfermo. Pero hoy en día eso no puede ser suficiente. Necesidades del enfermo y de su familia en España. En Estados Unidos la familia es distinto. En África la familia es diferente. En Asia el concepto de familia es completamente distinto. En España o en Europa, donde vais a practicar la medicina, espero que atendáis como se corresponde al enfermo y a su familia. Tengo una hija que es pediatra. Ella sabe mucho de esto. Atiende al enfermo y atiende mucho más tiempo a la familia que al propio enfermo, que al propio niño. Está mucho más tiempo explicándole a la madre cómo se trata la enfermedad del niño, y si no, cuando seáis madres veréis, que al propio niño reconociéndolo y sabiendo lo que tiene y sabiendo qué medicación se tiene que tomar. Pero con un anciano pasa exactamente lo mismo, y con un adulto pasa exactamente lo mismo. Y con un niño y con un joven pasa exactamente lo mismo. ¿O acaso cuando vosotros tuvieseis, o imaginaros la situación, Dios no lo quiera, que si yo tengo una enfermedad, voy al médico, voy con mi padre, y mi padre quiere saber qué me pasa, y quiere que el médico le explique? Yo la primera vez que fui con mi madre al médico le dijo, te tienes que tomar estas pastillas para la alergia. Y yo estaba en cuarto de medicina y le pregunté, pero cuéntame más, ¿para qué son? ¿Qué efectos secundarios tienen? ¿A qué hora la tiene que tomar? ¿Por qué las tiene que tomar? ¿Qué tipo de alergia tiene? Quería más información de la que ella demandaba. Hay que atender a la familia, porque no atenderla es abandono.
No atender al enfermo es abandono, no atender a la familia también. Suicidio médicamente asistido. Se confunde tremendamente en los periódicos con la eutanasia. Ojalá esto, que lo ha publicado y que está en Internet y que lo puede leer cualquiera, la Organización Médica Colegial, lo leyeran algunos periodistas. Suicidio médicamente asistido es cuando alguien quiere suicidarse y pide la ayuda de un médico. Porque los médicos son los que más saben cómo ponerle una medicación letal. Yo sé que a este señor le pongo no sé cuántos miligramos de no sé cuántas cosas, se lo pongo en vena y el corazón se le para y la respiración se le para. Entonces, el suicidio no médicamente asistido son el que aplica las medidas para suicidarse, para terminar con él. Por cierto, enfermedad y situación mucho más frecuente de lo que pensamos, pero está prohibido darle publicidad. Suicidio médicamente asistido es que no quiero eso, quiero que un médico participe. Cuando un paciente me pide la eutanasia, es una eutanasia que el paciente pide que le mate. Luego el paciente está pidiendo suicidarse y está pidiendo que yo participe en ese suicidio. ¿Qué diferencia hay entre suicidio asistido en eutanasia? Una muy importante. El que pide un suicidio asistido no tiene una enfermedad limitada. No tiene una enfermedad que va a terminar con su muerte. Hemos dicho que eutanasia era una situación en que un paciente me pide que terminen con su vida porque tiene una enfermedad grave que en poco tiempo va a terminar con su vida. Suicidio es un paciente que puede vivir muchos años y que me pide terminar con su vida y que yo le ayude. Y puede vivir, no tiene una enfermedad que le limite. Famoso caso, yo creo que vosotros no lo habéis vivido, de Ramón Sampedro, fue de los primeros, tetrapléjico, tuvo un accidente, de cuello para abajo se quedó paralítico y este paciente pidió el suicidio asistido. Se quería matar, pero él no podía mover los brazos, no podía inyectarse la medicación, no podía hacer nada hasta que encontró a alguien, pero pretendía que los médicos lo hicieran, quería un suicidio médicamente asistido. Consentimiento informado. Como os dije, estuve en el dentista para sacarme una caries. Lo primero que yo pensaba es, ojalá cuide y además cure, pero también cuide de que no tenga dolor durante todo este proceso. Pero antes de entrar en la sala de espera, me dio una hoja escrita por delante y por detrás con un montón de cosas y digo, ¿y esto qué es? Es que tiene usted que firmar el consentimiento informado. Es el consentimiento a que cojan con una broca, me limpien la caries y me pongan un empaste. Tengo que autorizarlo. Si no la autorizo, hay una ley de autonomía del paciente que penaliza al médico. Usted le ha puesto la caries sin que el paciente diera su permiso. Digo yo que por lo menos el paciente abriría la boca de forma voluntaria. Es la conformidad libre de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades mentales, cuando ha recibido una información adecuada a su conocimiento cultural y a sus conocimientos reales, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. El problema es que desde la ley de autonomía del paciente, los médicos tenemos que dejar por escrito que el paciente autoriza a que yo le dé la pastilla. Esto, en medidas normales, no se está aplicando. Yo voy al médico de cabecera, me da un paracetamol para la fiebre y no me pide que le firme un consentimiento informado, porque se considera que yo soy autónomo y yo decido si me la tomo o si no me la tomo. Ahora, necesito, y vosotros vais a trabajar, que esta endoscopia, ver si la úlcera de este paciente está sangrando o no. Necesito que el paciente autorice a que yo le sede, le ponga un tubo, le mire si está sangrando, le cierre el sangrado y le saque el tubo. Tiene que hacer un consentimiento para hacerse un escáner. Tiene que dar un consentimiento para hacerse cualquier prueba especial, cualquier prueba concreta. Un paciente que yo le tengo que dar cloruro mórfico, morfina, para quitarle el dolor, tendría que firmar un consentimiento, como yo se la doy en comprimidos, el paciente es libre de tomárselo o no. Pero si no, un paciente que va a ser sedado, tiene que firmarse un consentimiento de que va a ser sedado. Veremos después cómo lo hace. ¿Y qué ocurre si el paciente no quiere?
no lo puedo hacer. ¿Y qué ocurre si el paciente se niega a confirmar ese consentimiento, que consiente que eso se haga? No se puede hacer. Pero muy importante es manifestada en pleno uso de sus facultades. Un caso que os puede pasar a vosotros en el futuro con mucha más frecuencia que a mí, porque a mí me ha pasado un caso y me dejó marcado. Pero vosotros os puede pasar 1 o 2 o 3. Una chica de vuestra edad, joven, quería hacer carrera de modelo, la verdad que era bastante mona, llega a consulta a las 3 de la mañana, tiene 18 años y me llama, estaba trabajando de medicina general, de internista, y me llama el cirujano diciendo que tiene una apendicitis que hace que la paciente se niegue a firmar el consentimiento para ser intervenida. Y cuando hablo con la paciente me dice claramente que está en pleno conocimiento de sus facultades mentales, que no puedo llamar a sus padres porque tiene más de 18 años, se sabía todos los derechos, vuestros pacientes van a saberse todos los derechos, existen Google Ley. O sea que de eso no existe Google Medicine también. Entonces, que se sabía todos sus derechos y que no iba a permitir que se le truncara su carrera de modelo por tener una cicatriz en el costado derecho de la tripa y además que mal iba a quedar el bikini ese verano. Tenía un deterioro de su imagen corporal llevada hasta un extremo que estaba dispuesta a poner en peligro su vida, porque sé que hay un 0,5% de pacientes que no se operan y sobreviven. Y encima es verdad. Y se perfora el apéndice, tiene una peritonitis, pero sobreviven. Y encima es verdad. Y si el paciente no consiente, ¿qué hago? En España, no en África. Pues me voy a un juez y le digo, mire, retire usted la autonomía a este paciente porque es que el paciente no es capaz de decidir por sí mismo. Y tiene que ser el juez de guardia el que lo diga. Y la paciente cogiendo fiebre, teniendo muchísimo dolor, y tú bien puestos pensando que se te muere. ¿Qué hay que hacer? Rápidamente descapacitar a esa paciente para poder decidir sobre sí misma. Tiene un esquema mental que no es normal, que se está jugando la vida. Punto. Planificación anticipada de cuidados. Esto simplemente es algo que hace el paciente o que todos deberíamos de pensar, pero no escribir. Esto es pensar. Es la expresión del proceso de la toma de decisiones de un paciente. Como tenemos el consentimiento informado antes. ¿Y qué pasa el día que yo pierda la capacidad de escribir porque tengo un Parkinson o porque me ha dado una trombosis cerebral? ¿Cómo hago el consentimiento informado? Pues hay gente que dice, yo lo he pensado. En caso de que me pase esto, hacer esto. Yo aviso a mis familiares. Yo lo pienso. En caso de que no pueda decirlo, entonces digo lo que en caso de que me ocurriría, ¿qué quiero recibir? En caso de que me dé una apendicitis aguda y yo esté inconsciente, por favor, operarme. Entonces la gente lo oye y sabe cómo pienso. Esta planificación de cuidados se manifiesta en un documento que está regulado en toda España, existe. Gracias a Dios no está muy divulgado. Y algunos médicos no tenemos ningún interés en que se divulgue. No es malo, pero tampoco es bueno. Como todo lo que hay en la vida, puede ser utilizado para el bien y puede ser utilizado para el mal. Es el documento en el cual una persona mayor de edad, capaz, libre, mentalmente capaz, dice su voluntad sobre los tratamientos y cuidados que quiere recibir en caso de que no sea capaz de expresarlo. Yo no quiero que me ingresen en una UBI. Entonces el paciente va y escribe cuando estando sano, no quiero que me ingresen en una UBI, no quiero que me hospitalicen, si la situación es esta y esta y esta, quiero que me dejen en casa, y lo escribes. En caso de que me tengan que operar a vida o muerte, prefiero que no morir en una mesa de quirófano y que no se corra ese riesgo, y lo escribes. Pero, ¿qué pasa con respecto a la eutanasia si escribes, en caso de tener una enfermedad terminal, quiero que terminen con mi vida? Y lo escribes. En ese momento eres capaz. Eres libre condicionado, creo yo. Y libre
pondría mis dudas sobre el concepto de libertad. Pero puede ser que os encontréis alguna vez en vuestra vida con un paciente que dice, oiga, que yo tengo este papel registrado por el registro de sanidad diciendo que si tengo una enfermedad grave terminal y me queda poco tiempo de vida, entre 6 meses y 7 meses, usted me aplica una dosis letal y usted termina con mi vida. Y lo tiene por escrito y lo tiene registrado. Y hay unas sanciones previstas en el proyecto de ley que gracias a Dios no va a salir adelante para aquellos médicos, vosotros, si no cumplís con el deseo del paciente. Esa ley no va a salir en estos 2 años, va a salir posteriormente. En el caso de que un médico ante un paciente con un consentimiento, con un documento de instrucciones previas determinados, no se le haga caso, no se respete su decisión ni su autonomía, el médico se verá privado de ejercicio de la medicina durante 6 meses la primera vez, durante 5 años si es reincidente. Ese es el proyecto de ley. Bueno, eso lo presenta Podemos, que nunca va a gobernar. Eso lo ha presentado Ciudadanos. Es público. No me meto con las ideas políticas. Me meto con que es algo que puede pasar. Esto a mí no me afecta. Es algo que tenéis que pensar qué hago cuando eso me ocurra. Esto es una exageración, ¿vale? Cuando os ocurra, acordaros de que en el CEU una vez me dijeron que enfermedad incurable, enfermedad es de curso gradual y progresivo. Enfermedad va avanzando. Enfermedad incurable, artrosis, es gradual, puede ser, es progresivo, pues es progresivo, pero se pueden vivir muchos años con artrosis. Es progresiva, no responde a los tratamientos y en un plazo corto o medio terminará con la vida del paciente. Cánceres, problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas renales, problemas cerebrales, demencias, es incurable, es progresiva y va a terminar con mi vida. En caso de que yo tenga una enfermedad incurable, que terminen con mi vida. Bueno, pues una demencia, bueno, pues un enfisema pulmonar, porque usted ha fumado mucho y tiene una fatiga, ya no se puede hacer nada por recuperar ese pulmón, va a ir progresivo. No quiero ser muy tétrico. Esto es para que conozcamos la realidad, conozcamos de qué hablamos. Los que trabajamos en cuidados paliativos estamos la mayor parte del tiempo alegres. O sea, lo único que pretendo, no alegres porque se nos mueran los pacientes, sino porque tenemos que transmitir la alegría de vivir. Lo que sí quiero es que diga, uy, que viene ese coche que me pilla. Y que yo pueda poner los medios antes de que me pille. O saber qué hacer cuando lo tengo muy cerca y no tengo más remedio que me pille. Situación de agonía, ¿qué se define como si perdonar? Porque son muchísimos conceptos, pero es la lucha actual, es la lucha de los conceptos, la lucha del lenguaje. Morir dignamente. Mire usted, me está usted hablando de algo que no existe, que no es lo que usted se refiere. Yo quiero que terminen con mi vida para morir dignamente. Mire, usted está diciendo algo, como veremos después, que no tiene ningún sentido. La situación de agonía es lo que precede a la muerte cuando ésta va viniendo poco a poco, los minutos, las horas anteriores. Síntoma refractario. El síntoma refractario es cuando un paciente tiene algún síntoma, entendido como esto, algo que al paciente le molesta, le incordia, le es desagradable, dolor, vómitos, náuseas, estreñimiento, diarrea, picores, imaginaros cualquier cosa, eso es un síntoma que al paciente le incomoda y que necesita que se lo controle. Pues un síntoma refractario es aquel que no puedo controlar con toda la medicación que hay. El dolor hoy en día es controlado en un 99,5% de los casos, pero hay un 0,5% que no. Pongas lo que le pongas, hagas lo que hagas.
es un síntoma refractario, no responde. Y si le pongo un catéter epidural y le anestesio de cintura para abajo, sigue teniendo dolor. No sé si todos conocéis el caso muy típico del dolor de la pierna amputada, de la pierna que no tengo. Es la clásica cosa de que aunque yo le ponga un catéter y le anestesie de cintura para abajo, sigue teniendo dolor. Existen estos casos, 0,5% que no se resuelve. Ansiedad, 5% que no se resuelve. Una ansiedad invivible, insoportable, inabordable, extrema. 5% de cada 100 casos, 5, póngale lo que lo ponga, no lo puedo controlar. Vómitos, náuseas, lo que queráis. La medicina puede mucho, pero no puede todo. Dice un familiar mío que él va a los médicos porque nadie sabe nada y los médicos saben muy poco, pero saben más que el resto. Y hay casos que no podemos controlar. Mire, es que a mí de apendicitis no se me muere nadie. Estadísticamente se mueren un 1 por 1000 de la intervención de apendicitis. Por eso tienes que firmar. Ya cuando me piden firmar esas cosas donde me dicen, no, si hay un 1 por 1000 de casos, digo, ¿cuántas intervenciones lleva usted? Porque si lleva 999, lo tengo mal. Las estadísticas, cuidado con ellas. Cuidado con ellas, porque son divertidas verlas, son interesantes. No, es que solamente un 5% piden el suicidio asistido. Solamente un 5%. Bien, yo he visto a lo largo de un año 300 pacientes, luego me lo tendrían que haber pedido 5, y de hecho me lo han pedido 5 o más. O sea, no, es que esto afecta solamente a 1 de cada 3. Yo cuando doy charlas sobre el cáncer, digo, el cáncer va a afectar en un futuro, en los próximos 30 años, a 1 de cada 3. Ah, pues muy bien. Sí, mira al compañero que tienes al lado, ya que le tienes al lado. A uno de nosotros 3 nos toca. ¿A que se ve distinta las estadísticas? Bueno, no tengamos miedo. Sois jóvenes, tenéis toda una vida por delante. Aprovecharla. Aprovechar la charla de hoy, aprovecharlo. ¿Qué es sedación? Sedación es la disminución deliberada de la conciencia de un enfermo. ¿Es buena, es mala? Depende. La gente dice, sedación, a mí nunca, porque eso es matar al paciente. Depende. A mí siempre, porque eso es ideal. Depende. Todo puede ser utilizado para el bien o para el mal. Sedación, disminución deliberada de la conciencia de un enfermo. Hay unas condiciones, hay una organización médica colegial, unas condiciones de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que dicen que en estos casos es imprescindible realizar la sedación. Está mal hecho si no la realizas. Pues se realiza porque está indicado hacerlo. Mire usted, quiero que me opere de cataratas, pero ¿por qué? Si usted no tiene cataratas. Ah, no, porque yo he decidido que me opere de cataratas. Mire usted, no está indicado, no le voy a operar. En la autonomía mía del paciente, yo decido qué tratamientos no hago y qué tratamientos sí hago. Usted me opera de cataratas. No, mire usted, usted está loco. ¿Por qué no se opera usted, yo qué sé, de otra cosa? Porque no tiene usted cataratas y no está indicada la intervención. No está indicada la sedación. Oiga, es que yo quiero sedar a su familiar, pero ¿por qué le quiere usted sedar? Y eso es bueno, la información también es buena a veces. Y vosotros podéis ayudar incluso ahora. Es que al hermano de mi abuelo, a mi tío abuelo, le quieren sedar. Oiga, ¿y por qué le quiere sedar el médico? Mire, es que pasa esto. Ah, está indicado. Ah, no, que no le seden porque no tiene ningún sentido. Un caso real de un compañero médico, el cual me derivaba a mí los pacientes paliativos que él veía en urgencias. Y es un caso real. Le ingresa un paciente en coma, un paciente con un daño cerebral brutal por una hemorragia cerebral. El paciente está en coma, le das un pellizco y el paciente no responde. Está absolutamente inconsciente. Y este médico decide que a ese paciente lo tiene que sedar, y lo seda, y le pone medicación para sedarlo. Y digo, ¿para qué? Yo cuando me enteré dije, pues qué pena, porque a mí me encantaría saber poner escayolas, yo le hubiera escayolado. ¿Pero por qué escayolarlo? Digo, pues igual, ¿por qué sedarlo? Ya puestos, vamos a poner escayolas.
Es que está en coma. Pues muy bien, pues está en coma, pues le pongo una escayola. Y se despierta del coma y está con la escayola. Y se la quito, no pasa nada. ¿Pero de qué estamos hablando? Personas humanas. ¿Cómo seda usted a un paciente que está en coma, que está inconsciente? ¿Por qué le pone medicación para sedarlo? ¿O es que usted pretendía otra cosa? Declaraciones suyas ante la comisión deontológica. No, pretendía sedarlo. No tiene sentido, es un tratamiento mal puesto. Mire, voy al dentista, voy por esta caries, sí, pero le voy a quitar esta muela. ¿Por qué? Si está bien. No, pues me parece que es bueno que quite una muela, pero oiga, usted haga prácticas con un maniquí, no conmigo. Si no está indicado, es de risa, pero el paciente en coma fue sedado. O puesta medicación para sedarle, porque sedado ya estaba. Mala práctica. La sedación cuando no está indicada. Paciente consciente, le sedo, pero ¿por qué? Un caso real que me ha pasado. Llego a un domicilio para ver a un paciente. Era un chalet en una zona residencial de Guadalajara. Me sale a la verja de la puerta corriendo la hija a ver y me dice: doctor, mi padre tiene 79 años, está fenomenal, tiene un cáncer de páncreas, sédemelo porque no tiene solución, porque me ha dicho el médico que no tiene solución, por favor, sédelo, que no se entere, que no sufra, sédelo. Y entonces yo digo, bueno, vamos a ver, espere, no le conozco, vamos a ver qué pasa, vamos a abrir la historia. No, por favor, usted lo que haga falta, autonomía del paciente, autonomía de las familiares. Usted, doctor, tiene que sedarlo porque es que mi padre se va a poner fatal, es que está fatal, es que yo le conozco, es que mi padre se va a morir, es que no hay derecho, es que no puede ser, sédelo. Total, que digo, bueno, pues vamos a entrar y si hace falta sedarlo, no se preocupe que lo vamos a hacer. Otra cosa de los médicos es nunca mentir. Si hace falta sedarlo, lo vamos a hacer. Entramos y cuando entramos dice: esperar que voy a decir a mi padre que venga, que está en la huerta plantando tomates. Oiga, ¿y usted quiere que lo sede? ¿Por qué? Los tomates le van a saber riquísimos. Porque tiene una angustia. Entender al familiar. Tiene una angustia. Empieza el deterioro físico, psicológico, mental, social, espiritual de mi padre, porque me acaban de decir que no tiene solución. No quiero que pase por ese sufrimiento de ver a la muerte acercarse. Y yo tampoco quiero pasar. Usted lo seda, entre comillas, si lo mata hoy mejor y así sufrimos menos. ¿De qué está usted hablándome? Déjele disfrutar de los tomates, le quedan 6 meses de vida, deje que vea cómo sube la mata, aproveche para tener usted conversaciones con él que no ha tenido en toda su vida, aproveche a darle 2 veces las buenas noches en lugar de solo una, aproveche para darle 2 veces los buenos días. Su padre está bien, no le puedo sedar, hay que explicarle que ahora tiene que disfrutar de la vida. Si antes la disfrutaba, ahora el doble. Y si usted disfrutaba de él, ahora el doble. Entonces le tengo que dar a usted una medicación para quitarle la angustia, no al paciente. Y un diazepam para el médico también, del susto que se llevó. Pero son casos, hay que entender a la gente, no lo digo en plan de riéndome de esta mujer, lo digo porque a veces las angustias les hacen tomar decisiones equivocadas. La autonomía del paciente puede decidir si recibe un tratamiento o no, pero ¿en qué situación está para poder decidir? ¿Qué situación tiene alrededor? Eso es sedación. Sedación paliativa, cuando es, porque es una sedación especial. Es la disminución de la conciencia del enfermo cuando está en una enfermedad incurable y cercana al fallecimiento. Pero sedación de la agonía, que es muy parecida, es cuando no se va a volver a despertar. El paciente, la persona humana, depende del nivel que tenga. Si eso va a ocurrir porque está indicado y porque no hay más remedio que hacerlo y porque no hay otra forma de controlarlo y porque es necesario, tiene derecho a saber que se va a dormir y que no se va a despertar. Si puede, asumirlo. Y desde luego la familia tiene derecho a saber que se va a dormir y que no se puede despertar. Mire, a su padre tengo que sedarlo, porque no hay otra solución, porque está indicado, porque no hay más remedio. Es probable que no se vuelva a despertar. Pues mire, doctor, espere, ¿le importa a usted en lugar de hacerlo ahora, hacerlo esta tarde? Porque antes quiero llamar
a don Javier, el párroco, para que venga a darle los sacramentos. No se preocupe usted que vuelvo esta tarde y le sedamos. No, porque mire usted, no lo puedo hacer hoy por la tarde porque antes quiero que mi hijo, que vive en Segovia, venga para Madrid y le dé un beso y vea a el abuelo, lo vea todavía consciente y el abuelo note el cariño del nieto. La sedación en la agonía, avisar. Es que usted me lo ha sedado y no me ha dicho nada. Usted lo ha sedado y se ha muerto. ¿Por culpa de sedarlo? No. Porque lo he sedado en los últimos momentos. La muerte habría venido de todas formas. La sedación no es eutanasia. Cuando está indicada es una buena práctica médica, cuando no está indicada es una mala práctica. En la dosis necesaria y en la dosis que se debe de aplicar no es eutanasia. Si le aplico 100 veces la dosis es tóxico y sí es eutanasia. Si yo a un paciente en lugar de darle una aspirina le doy 100, el paciente se muere intoxicado por una sobredosis de aspirina. Pero la sedación en sí, bien aplicada y bien administrada, no es eutanasia. Si oís por ahí que la gente dice, ya está a punto de morirse, hasta le han aplicado la sedación. Bueno, pues puede ser, pero no por culpa de la sedación, sino por culpa del cáncer metastásico que tiene. Objeción de conciencia, fundamental. Peligrosa porque no se quiere regular. Entonces tenemos una gran suerte, y es que la objeción de conciencia está reconocida en la Constitución española. Cualquier ley va a ser por debajo de la Constitución. Habría que cambiar la Constitución para que no se reconociera. ¿Por qué está reconocida la objeción de conciencia? Porque cuando hicieron la ley de la Constitución española, muchos objetaban a hacer la mili. Porque en conciencia no querían aprender a usar las armas. Respetado y respetuoso y loable a lo mejor esa decisión. Pues esos hicieron una ley para que se respetara en la Constitución la objeción de conciencia. Pero si es un derecho adquirido del paciente, su derecho choca con mi objeción de conciencia, con mis ideas religiosas, ideológicas, políticas, sociales, administrativas, lo que tú quieras. En mi conciencia yo esto no lo puedo hacer. Bueno, pero es que es un derecho de él. Entonces ahí viene la dificultad. Un juez puede decir una cosa o puede decir otra. La objeción de conciencia es que yo, como médico, como persona humana, como sea, porque la puede hacer cualquiera por cualquier tema, me niego a acatar determinadas órdenes, determinadas leyes, o a realizar determinados actos o determinados servicios, o poner determinado tratamiento, porque para mí no es ético, no es lógico, no es ideológico y por mi religión o por mi situación no lo acepto. Un médico que sea testigo de Jehová, como sabéis, no tiene permitido, entre comillas, en su conciencia hacer transfusiones. Porque entienden que la transfusión es una serie de cosas religiosas que no quiero entrar. Y tiene derecho a que se le respete. Yo trabajé una vez con un judío que cuando hacía guardia el sábado se lo pagaban como festivo. Cuando hacía guardia el domingo se lo pagaban como lunes. Porque su conciencia y sus ideas religiosas le decían que el sábado era día de fiesta y no se podía trabajar. Y si lo obligaban a trabajar, por supuesto trabajaba, aceptaba la norma, pero por lo menos que legalmente se lo pagasen como festivo. Pero claro, el domingo efectivamente se lo pagaban como lunes. Bueno, pues no había ningún problema. Pero si a mí un paciente me pide que le termine con su vida porque tiene una enfermedad grave, terminal, y le quedan 3 meses de vida, porque no puedo objetar en conciencia, aunque sea su derecho, por motivos ideológicos, religiosos o éticos. Porque yo soy médico, pero no soy médico para matar a nadie, porque la muerte es un mal que tenemos que permitir, un mal que tenemos en la vida, una cosa que no tenía que estar, una cosa terrible, porque además la tenemos todos, a todos vamos a pasar por ahí.
Como decía el otro, después de 100 años, todos calvos, chicos y chicas. Cuestiones para entrar en fondo en temas con tipos de eutanasia. Porque se puede actuar sobre la vida, y quitando la vida de una forma activa. El paciente pide que le quite la vida, yo cojo una inyección de una sustancia venenosa, se la meto en la sangre y se muere. He participado directamente, he participado activamente. Puede ser una eutanasia pasiva, por no hacer. Porque resulta que el paciente que le quedan 3 meses de vida ha cogido un catarro que se puede resolver con paracetamol y si es un germen con amoxicilina y he decidido no dárselo. Tomar una actitud pasiva, no hago nada. Frecuentísimo. ¿Para qué vas a mandar a este paciente a urgencias? No hagas nada, si total se va a morir dentro de 3 meses. Déjale que la gripe le mate. Déjale que la infección respiratoria le mate. Déjale que, oiga, una cosa es que se rompa la cadera y no le ponga una prótesis de cadera. Pero otra cosa es que no le dé un paracetamol si tiene fiebre, o no le dé una amoxicilina que se compra en la farmacia por 1,5 €. Es que no tiene un cáncer de pulmón, es que el cáncer que tiene es un cáncer de colon. Y porque ha tosido, ha cogido una infección en el pulmón, porque no le puedo dar un aumentine, un clamoxil, no le voy a poner un antibiótico intravenoso, no le voy a poner un tubo para pasarle la medicación, no le voy a poner ni un suero. Pero porque no le puedo dar eutanasia pasiva, abstención de hacer un tratamiento que se debería de hacer porque es proporcionado. Oiga, usted ha permitido que se muera un paciente que tenía un cáncer metastásico, que ha tenido además un infarto de miocardio y no le ingresa a usted en la UBI para salvarle la vida. Mire usted, eso no es eutanasia pasiva. Esos son medios desproporcionados. Eutanasia pasiva es no aplicar medios proporcionados que se pueden para permitir el fallecimiento o para adelantar el fallecimiento del paciente. Eutanasia indirecta. Es la falsa eutanasia. Esto realmente no es terminar con la vida de un paciente. Esta eutanasia indirecta debería de dejarse de decir. Eutanasia indirecta sería una cosa que llamamos los médicos mejor el principio del doble efecto. Usted a un paciente no tiene más remedio que darle antiinflamatorios. Tiene un dolor que no responde ni a morfina ni a nada, solo responde a antiinflamatorios. Y por culpa de darle esos antiinflamatorios es muy probable que esa hemorragia digestiva que él tiene se abra y se muera de una hemorragia digestiva. Mire usted, yo no quiero que se muera de una hemorragia digestiva, yo no deseo que se abra le voy a poner protección, medicación para proteger el estómago todo lo que pueda, le voy a hacer todo lo posible, voy a estar pendiente, pero el paciente necesita el antiinflamatorio que le sienta mal al estómago. Entonces yo no quiero que eso pase, pero eso pasa. Entonces yo voy a conseguir un efecto bueno, un efecto imprescindible, un efecto necesario. Si no es bueno, ni imprescindible, ni necesario, no es principio del doble efecto. Pero si es bueno, imprescindible, y necesario y conveniente para el paciente, corro el riesgo de que se produzca el paciente tiene una hemorragia y fallece. Yo no le he dado el antiinflamatorio para que tenga una hemorragia y fallezca, es un efecto secundario de la medicación. Un paciente está agitado, pegando gritos, no sé qué, le pongo algo y se queda dormido. No quiero que se duerma, quiero que deje de pegar gritos. Pero no puedo evitar que cuando deja de pegar gritos se me queda dormido. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sería el principio del doble efecto, que fallece por culpa de una medicación que yo he puesto, pero yo no quería, ni quería que falleciera. Pero no he tenido más remedio que ponerla porque el bien que yo esperaba, el riesgo de que ocurriese era muy poco y el bien que yo esperaba encontrar era muy grande. Tengo que avisar, oiga, que le voy a poner esta medicación y que a lo mejor pasa esto. Pues muy bien. Dos cuestiones simplemente por si alguna vez lo oís. Distanasia y ortotanasia. Distanasia es que la vida se prolongue a cualquier precio. No, hoy en día no es ético, no es
legal, no es buena práctica médica. Pase lo que pase, que no se muera. Pase lo que pase, que no se muera. Tenga la edad que tenga, que no se muera. Ocurra lo que ocurra, que no se muera. Sea como sea, pero que no se muera. Entonces pongo medios, que los hay, técnicos, que los hay, aparatos, que los hay, que vivan por él. Que le latan el corazón, que le hagan la respiración, que le alimenten, que le nutran y que le vayan metiendo sangre según va saliendo. No se me muere, pero no es lícito, como podéis imaginar. Eso sería distanasia. Ortotanasia es lo bueno. Ortotanasia es dejar que cada uno fallezca cuando le ha llegado la hora. Mire usted, si hay que meterlo en una UBI, no le voy a meter en la UBI. Si hay que poner un respirador, no le voy a poner un respirador. Tiene un colon con metástasis en hígado, en no sé qué, en no sé cuántos, en no sé qué, cada vez está más delgado, cada vez está más invadido, he controlado dolor, el paciente ha disfrutado de 3 meses maravillosos, ha visto cómo su nieto montaba en bici sin ruedines, ha tenido una vida plena, la familia está toda alrededor de él, el paciente fallece acompañado, el paciente empieza a tener síntomas de que ya pierde la conciencia, ya tengo que pincharle la tripa, en fin, una serie de cosas que no vienen al caso. El caso es que le doy el máximo confort, la máxima comodidad y a veces, si la familia quiere, ni lo traslado al hospital. Empieza a tener alteraciones musculares por alteraciones de los iones, etcétera, 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 y el paciente lo dejo tranquilamente, ya no tiene sentido, le quedan horas de vida. No tiene sentido ni que le ponga un suero, ni que le ponga no sé qué, y acepto la muerte sin alargarla, no es distanasia, alargar la vida y hacer todo lo que pueda para que no se muera, cuanto más tiempo mejor, ni eutanasia, en el sentido de matarle para que se muera antes, que se muera en su justo momento, esa sería la ortotanasia. Respecto de la sedación, ya he dicho, y ya estoy casi terminando, que no es lo mismo, por lo menos esta parte de conceptos, que no es lo mismo sedación que eutanasia. Y segundo, sedación se debe de aplicar cuando hay un síntoma refractario, hemos visto lo que es refractario o, lo que es lo mismo, de imposible control. Cuando tengo un dolor que no se controla, un vómito que he intentado de todo que no se controla, que he preguntado a mis compañeros médicos, una ansiedad que es imposible de controlar, que le he dado toda la medicación que corresponde, que le he dado todo lo que he podido y está en ese 5% que no hay forma de controlar, le quito la conciencia y se queda tranquilo. Cuando un paciente tiene un cáncer de pulmón que le está invadiendo y se está asfixiando, y se está asfixiando, y se está asfixiando, y no puedo hacer nada por evitar esa sensación de falta de aire, a lo mejor en los últimos instantes no tengo más remedio que sedarlo, porque si no, el final va a ser mucho más grave de lo que y la forma sobre todo va a ser gravísima. Y entonces esa sedación es una sedación indicada. Cuando hay un síntoma refractario de difícil control, quítale usted la conciencia al enfermo. No cuando está en coma, no cuando está plantando tomates, sino cuando está con un síntoma que no hay otra manera de controlar. Se me ha olvidado decir antes que cualquier pregunta que tengáis, levantéis la mano, me interrumpís, lo que haga falta. Es importante que estos 17 o 18, no sé cuántos serán conceptos, os queden claros. Y cuando os hablen de algo, digáis, ¿y a qué te refieres? Oiga, que estoy en una planta en prácticas de tercero de medicina, en una planta de medicina interna, y van a sedar a un paciente. Oiga, ¿a qué se refiere usted con eso de sedación? No, que va a dormir por la noche y le voy a despertar por la mañana. Ah, eso no es sedación, al menos sedación continua. Eso es otra cosa. Dignidad. ¿Por qué no se puede atender la petición de un paciente de terminar con su vida? Por la dignidad que ese paciente tiene. ¿Dignidad qué es? Y me refiero ahí, los filósofos, y no me quiero meter en eso porque es otra charla entera, los filósofos dicen que hay muchos tipos de dignidad. Yo me querría referir a dos. Una es la dignidad inherente o intrínseca y otra serían los actos dignos o indignos. Un acto indigno es aquel acto que yo hago que atenta contra la dignidad del otro. Yo voy a un empleado que tengo y le pongo un bozal, le pongo una correa, le pongo a andar a 4 patas por la calle y le trato como un perro.
está usted cometiendo un acto indigno contra esa persona. Está usted tratando indignamente. Yo veo un mendigo, me río de él, le doy una patada, le escupo, le digo qué asco de mendigos, no sé qué. Le está usted tratando indignamente a una persona. Indignidad inherente o intrínseca, ¿qué es? Dignidad inherente es que todas las personas tenemos dignidad y tenemos derecho y debemos ser tratadas con respeto. Luego veremos qué es respeto. El humano es digno porque es el ser que tiene fines para sí mismo. ¿Un perro es digno? Mire usted, no puede tener un fin para sí mismo. Digan lo que digan los ecologistas. Y estas cosas pasan. Estas cosas ocurren. Enfermedad de ébola. Un auxiliar se contagia. Está a punto de morirse. Sale en los periódicos. Salva la vida gracias a ayuda de muchísima gente, y muchísima gente, incluso los que se habían curado de ébola, donaron suero para poder metérselo a esta mujer que tuviera anticuerpos contra el ébola. En fin, una serie de cosas donde las cosas se hicieron con una solidaridad y verdaderamente bien. Y la persona que tenía, esta persona que estaba entre la vida y la muerte por el ébola, tenía un perro llamado Excalibur. Y hay una corriente de un montón de periódicos diciendo salvemos a Excalibur, y se ponen todos un lazo rojo porque ahora está de moda ponerse lazos. Salvemos a Excalibur, qué barbaridad, van a matar a Excalibur. Porque existía la posibilidad en ese momento, con un porcentaje bastante alto, pero no llegaba al 50%, de que Excalibur pudiera transmitir el ébola a una persona. Si una persona coge el ébola por culpa de Excalibur, esa persona no importa nada que se muera, pero salvemos a Excalibur, que no se muera el perro. No me quiero meter con los que aman los animales. A mí ni me gustan ni me disgustan, pero entiendo que la dignidad de un animal no es lo mismo que una persona. Y preparaos para el futuro, vosotros vais a ver algo que yo, gracias a Dios, o yo espero que se regule adecuadamente, y es el problema de la situación de la inteligencia artificial y los aparatos bioinformáticos, que se les quiere dar estatuto de persona, porque son capaces de pensar muy rápido y a veces puede ser que más inteligente que nosotros en algunas cosas. La dignidad la tiene la persona humana. Habéis tenido charlas de genética. La persona humana. La persona humana. ¿Desde cuándo? En esto no me quiero meter porque creo que ya os habrán hablado de ella. Desde el momento de la concepción, que es persona humana, hasta el momento en que se le para el corazón y el pulmón por una muerte natural. Persona humana. Respeto. ¿Qué es tener digno y ser tratado con respeto? Actitud de respeto es la acción que yo hago sobre el otro, de ayuda y de cuidado. Todo el mundo tiene derecho, porque es digno, a ser tratado con ayuda y con cuidado por los demás. Porque soy digno, tengo derecho a ser tratado bien por los demás. Los blancos, los negros, los altos, los bajos, los enanos, los gigantes, los gordos, los calvos, los con pelo, los delgados, los con gafas, los sin gafas, las mujeres, los hombres, los niños, los bebés, los ancianos, todos somos dignos. Porque no soy digno porque tengo pelo, ni soy digno porque soy delgado, ni soy digno en mi caso porque soy gordo, no. Soy digno porque soy persona. Soy persona. ¿De dónde viene la dignidad? La dignidad viene de ser persona. El ser humano es digno porque es persona, porque es capaz de pensar y es diferente de los demás. Entonces, capaz de pensar, muy bien. En una conferencia estuve donde definían persona y decían aquellos que son capaces de pensar y de comunicarse. Entonces, al terminar la charla, en el ruegos y preguntas, me levanté y le dije al conferenciante, pues qué pena, acaba usted de quitar la dignidad a todos los sordomudos. Acaba usted de quitar la dignidad a todos los que tienen menos de 2 años porque no saben hablar. Tratémoslos como cosas,
Tratémoslo como animales si no tienen dignidad. A todos los ancianos que han perdido o se han olvidado de hablar, a todos los que tienen demencia. Ser persona es otra cosa. Las cosas tienen un precio, las cosas que no tienen dignidad se pueden usar. Las personas tienen dignidad, no tienen precio. Hubo una época en que podía comprar un esclavo. Pagaba un dinero y compraba un esclavo. Una persona que no tenía dignidad, no era persona, no tenía derechos. Yo lo trataba como una cosa, hacía con el esclavo lo que quería. Cosas buenas, malas, regulares y medio pensionistas, sin ningún problema. Los negros eran esclavos en América. Los indios a veces también. Esclavos. Y no hace tanto, ¿eh? Las mujeres no tenían dignidad, no podían votar, no podían declarar en un juicio, no podían ser testigos, no podían no sé qué. ¿Por qué? Son personas. Ahora no demos dignidad a aquello que no es y demos dignidad a todos los que son personas. Las cosas tienen un valor por sí mismo en el caso de las personas, no en el caso de las cosas. Las personas no se usan para mi comodidad. Los esclavos sí, las personas no. Entonces, no está bien. Simplemente por el hecho de existir. Es que porque existes tienes dignidad. ¿Qué es qué dignidad? Primero, uno no puede ser más o menos humano. Tú eres más o menos de la raza humana. No, yo soy de la raza humana. ¿Sí o no? Si soy sí, tengo dignidad. Si soy no, soy no. No, eres, pero en un 50%. Es verdad que algunas veces nos comportamos como no humanos, pero eso es otra cosa. El ser humano no puede renunciar a mi propia dignidad. Oiga usted, máteme. ¿Por qué? Porque yo renuncio a mi propia dignidad y decido que usted me mate. Lo siento mucho, no puede renunciar. Mire usted, es que he decidido ahora que voy a ser perro. Quiero que usted me trate como un perro. Vaya usted al psiquiatra e ingrésese. No, es que he decidido que pierdo mi dignidad porque yo soy libre de decir si la quiero o si no la quiero. Muy bien, pues coja usted y véndase. Y entonces usted es esclavo. Y entonces usted puede soltar. No puedo quitarme la dignidad. No puedo cogerla porque la tengo. No puedo tener más dignidad o menos. No tenemos más dignidad unos menos que otros. Ni puedo repartirla. Toma, te doy mi dignidad, así si tú tienes dos y yo no tengo ninguna. No. Dignidad es todavía más en aquellas personas, más entre comillas. Especialmente dignos son aquellos que más nos necesitan, porque si dignidad es tratar con respeto, con ayuda, con colaboración, aquellos ancianos, enfermos, débiles, paralíticos cerebrales, síndrome de Down, lo que tú quieras, necesitan más respeto que el que puede defender sus derechos por sí mismo. Dignidad del ser humano que sufre, eso lo vais a tener vosotros. El ser humano que tenéis enfrente no es ni más digno ni menos digno que vosotros. Tengo que tener una actitud de respeto, de ayuda, de colaboración, de intentar que lleve a cabo su plan de vida. Y aunque esté enfermo, sigue siendo digno. Y aunque no hable, sigue siendo digno. Y aunque le queden 3 meses de vida, sigue siendo digno. Y aunque le queden 3 horas de vida, sigue siendo digno. Nadie es más o menos digno por los hechos que cometa. Yo puedo cometer hechos de indignidad para con otro. Yo puedo cometer barbaridades, vulnerar los derechos de los otros. Tendré mi castigo. Pero soy una persona digna. Tengo derecho a que se me trate con respeto en las cárceles, especialmente ahí, porque la gente enseguida protesta, pero en todas partes se debe de tratar a la persona con respeto. No se debe de violentar sus derechos. Como está en la cárcel son cosas, no. Yo genero un niño, no sé si eso os habrán explicado, porque mi marido tiene diabetes y la forma de curarse la diabetes es trasplantándose el páncreas, imaginaros que esto pudiera ser, y entonces doy a luz un niño para quitarle el páncreas y ponérselo a mi marido. Eso es una cosa. Pues si eso supone, no es ético realizarlo. Si eso supone que van a vivir los dos, habría que analizarlo. Pero que yo genere una persona humana con el fin
de que salve la vida del otro, la persona humana tiene dignidad por sí misma. Si son gemelos, qué bien que son completamente compatibles. Este ha cogido esta enfermedad a los 5 años, pero yo no he generado a ese gemelo para que salve al otro. Yo no genero una persona para una finalidad determinada. No sé si me explico bien. Si yo la genero para que salve al otro, en el momento que salve al otro ya no la necesito, pues la tiramos a la basura. Si yo cojo un coche para que me lleve de un sitio a otro, en el momento en que no cumpla su función, lo vendo, si alguien me lo compra. Si yo tengo un bolígrafo y se me gasta y ya no cumple su función, lo tiro. Una persona humana no es digna en función de lo que produce, en función. Los judíos para los nazis no eran dignos. Los únicos, ni siquiera el resto de Europa. Los únicos dignos eran la raza aria. El resto tenían dignidad, solo faltaba, pero elemental. No, eso es un gravísimo error. Gracias por tu pregunta. Bueno, los seres humanos tienen que ser tratados como fines en sí mismos, no como un fin determinado. Hay padres, alguna vez os podéis ver en esta tesitura, vosotros o gente conocida, que no consigo concebir un hijo. Mire usted, es que usted no tiene derecho a tener un hijo, usted tiene el don de tener un hijo. Es que yo tengo el derecho de matar a mi abuelo si va a vivir poco tiempo y ya le queda muy poco, pues ¿qué más da? Mire usted, luchemos en nuestra vida, trabajemos por la excelencia, por hacer las cosas bien y olvidémonos del qué más da. Siempre he luchado toda mi vida, ¿qué más da? Lleva a este paciente a urgencias, total, si se va a morir pasado mañana, ¿qué más da? Cuando un paciente le preguntas qué quieres que haga contigo, si quieres este tratamiento o este otro, hay muchas veces que te hace una pregunta. Si es mayor o si es joven. Si es joven te dice, si fuera yo su hijo, ¿usted qué haría? Porque él no puede decidir. Entonces quiere que tú les des tu opinión del corazón. Sigamos. Nadie debería decidir sobre la vida de otro, ni siquiera uno mismo. Yo soy libre, yo decido. Vale. Yo soy libre, yo decido. La vida humana vale por sí misma. Ni yo puedo decidir, ni yo he decidido cuándo venir al mundo, ni voy a decidir cuándo me marcho. Toda vida humana merece la pena. Voy a pasar estos conceptos más rápido porque me interesa mucho que lleguemos a la parte de la ética de la situación, una pequeña palabra y los casos prácticos. Ética de la situación la he descubierto esta semana preparando esto y me ha parecido una cosa positiva, pero es mío, yo lo he leído en un artículo, pero aquí están profesores y yo no sé si esto es cierto, es verdad o es no, pero me gusta, porque el médico ya no es médico de un enfermo, es médico del enfermo y tiene que cuidar de la familia y los alrededores. La ética de la situación es que yo no hago una decisión ética sobre una actitud determinada, sino tengo en cuenta el entorno de la persona sobre la que se va a reflejar esa situación. La OMS dice que para una ética, o mejor dicho, para una situación, o sea, para un enfermo en una situación determinada, hay que tener en cuenta los objetivos biológicos, los síntomas, los diagnósticos. Pero para un enfermo también tengo que tener en cuenta el sitio donde vive, cuál es su economía, qué psicología tiene, qué situación anímica tiene, si es el primer hijo o es el quinto hijo, si es padre de familia o no, qué familia tiene, qué edad tiene. O sea, tengo que valorar una serie de circunstancias y de la ética de situación dice que valoremos todas las circunstancias que están alrededor de lo que tenemos que decidir. Me gustaría decir algo de los casos prácticos y en este sentido quería saber, mientras lo voy preparando, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tengo una pregunta sobre esto último que acaba de decir. Sí. Entonces, ¿quiere decir la ética situacional que se decide en función de la situación del paciente? La ética de la situación se decide, no, influyen la situación del paciente en la decisión que voy a tomar. Y si es una persona que vive absolutamente sola, no tiene a nadie en una situación terminal, ¿eso significa que influye
No, los principios de dignidad siguen siendo digno. Los principios importantes siguen existiendo. Pero a lo mejor mi decisión alrededor de ello. Por ejemplo, una persona que vive sola, no sé qué, no sé cuántos, cuando estamos en cuidados paliativos, decimos, toda persona en situación de los últimos meses de vida es imprescindible que tenga un cuidador principal. Y entonces, no puede entrar en un programa de cuidados paliativos si no se le asigna un cuidador. Entonces, hacemos medicina social, lo llevamos a una residencia, lo llevamos al hospital, lo llevamos a un centro de cuidados intermedios, lo llevamos a una unidad de larga estancia y se le asigna, entre comillas, lo que se ha llamado una familia sustitutiva. Si hay dos personas solo, una persona de 80, ahora puede ocurrir, una persona de 94 años cuidado por otra persona de 90, se valora la situación. Y ahí, en ese caso concreto, se decide distinto que si hay 12 hijos, no sé qué, no sé cuántos, posiblemente llegado un caso y un momento determinado y afinar mucho la decisión, eso influya y tengo que tenerlo en cuenta, pero no es clave para tomar la decisión, pero ayuda en la decisión. A ver, yo, como solamente queda media hora, un poquito menos, voy a presentar 3 casos solamente de los 28 que he preparado. Entonces, esta situación la vais a ver. Colapso en urgencias. Cuando he metido en Google imágenes de colapso en urgencias para poder poneros una foto, no os podéis imaginar lo que ha aparecido. Pero yo sí he vivido esta situación, este pasillo, y vosotros sí que lo vais a ver. Y lo vais a ver siendo vosotros residentes y lo vais a ver siendo vosotros médicos. Porque otra cosa es que en el periodo de residencia lo que se han empeñado los expertos es que el residente no duerme. Entonces, a todos los residentes, sean de la especialidad que sean, tienen que hacer guardias. Entonces, me voy a encontrar con esta situación en urgencias, donde está colapsado. Y viene y me dicen, encárgate del varón de 93 años que no tiene familia. No tiene o no sabemos. No hay nadie de la familia aquí ahora. Está en una cama de estas. No hay familia. Los demás tampoco tienen, pero a este no puedo llamar a nadie para enterarme de lo que está pasando. Ha llegado, plum, y ha llegado. Gracias a Dios es consciente, habla, etcétera. Pero se equivoca cuando dice, esto me pasó a mí, el día que era, se equivoca cuando dice dónde está, pero sin embargo dice dónde le duele y dónde no le duele. Y controla esfínteres, pedía ir al baño. Y era capaz de andar. Y este tiene una infección pulmonar. Lo ausculto y veo que tiene una infección en el pulmón. Indago con el trabajador social y efectivamente es una paciente que vivía solo, que lo han cogido los servicios sociales y que no tiene familia. Y le digo, peticiones, analítica, PCR, no sé qué, no sé cuántos, placa de tórax. Y me dice mi jefe, soy residentes, y me dice mi jefe, ¿qué más da? ¿Qué más da? Vive solo, ¿sí? ¿Y? Tiene una infección de pulmón, ¿sí? ¿Y? Tiene 93 años, ¿sí? ¿Y? Una cama libre en urgencias. ¿Y? ¿Lo mando a casa? Sí, claro. Es mi jefe. Soy el último mico. Tengo 2 residentes por encima y luego mi jefe, un residente por abajo. Estoy de R2. Es mi 2.º año. Y me dice a mí que yo lo mande a casa. ¿Qué hago? Le empiezo a hablar de dignidad, de una charla que me dieron una vez cuando estaba en primero. Le digo, ¿y la cama libre qué? Venga, date prisa, que tenemos a un chaval de 20 años que necesita la cama. O lo tengo muy pensado, esto me va a pasar. O le digo, yo no lo hago. Si le digo no lo hago, y mi jefe sé cómo es, a partir de entonces, cada vez que paseo por el hospital, será como si lleve unas rayas negras encima de la bata, como un preso. Porque ya todo el mundo me señala, mira, esa de allí es la que no quiso dar de alta al señor ese de 93 años. ¿Estoy dispuesto a eso?
Mira, esa que está allí, esa es. Tengo que tener una decisión tomada. Tengo que ser capaz de decir, mira, yo soy... Esto me hubiera encantado. Bueno, esto me ha pasado y os va a pasar, y esto me hubiera gustado que en primero me lo hubieran dicho. Por eso os lo digo. ¿Qué hice? Coger y decirle a mi jefe, mira, yo no soy capaz de hacer eso, porque me parece que al de 20 años se le puede buscar otro hueco donde sea, y si es vital, meterlo directamente en quirófano o en la UBI, si es un infarto. No sabía de qué era el de 20 años. Y este de 93 años, yo no soy capaz de darle de alta. No soy capaz de condenar la vida a nadie. Prefiero hacer una abstención. Una, entre comillas, objeción de conciencia. Yo en estos dos casos no decido. No puedo decidir por uno o por otro. Sí, pero tenéis que saber que vais a pagar un precio. Bueno, nadie te va a denunciar, nadie te va a decir has hecho mal, no vas a perder la carrera de medicina, vas a ganar un montón de amigos y vas a ganar un montón de enemigos. Pero yo tengo que tener mi brújula. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero que sea mi profesión de medicina? Si a mí en primero me lo hubieran dicho, la primera vez no le diría como hice yo, que lo hice mal, decirle al R3 que estaba por encima mío, toma, firma tú que a mí me da la risa. Firmó, llevé el papel y se marchó a casa. Y es una espina que tengo en el corazón, lo hice mal. Tenía que haber perdido la vergüenza. Y si me señalan, pues me señalan. Pesa más ese anciano en mi corazón que toda la vergüenza que podía haber podido pasar. Pero me hubiera gustado que me lo hubieran dicho en primero, pero tengo mi responsabilidad. Quiero pensar que le mandé al médico de cabecera, que no sé qué, que no sé cuántos, y que al final no le pasaría lo que era probable que le pudiera pasar, pero no le atendí bien. Nadie me denunció por atenderlo mal, nadie me denunció por facilitar el alta. Es verdad que yo no la firmé, pero participé. Y me equivoqué. Pero claro, estás ahí, a las 3 de la mañana, la urgencia colapsada, la presión, la no sé qué, así vais a estar. ¿Qué hago yo en esa situación? Yo haré esto. ¿Me la juego? Pues mira, me la juego. He dicho, no me puedo negar a hacer un casito más, no sé cómo vamos de tiempo. ¿10 minutos? Ay, bueno, menos mal. Es que esto me parece súper interesante, no sé a vosotros qué os parecerá. Mujer de 48 años. 48 años significa que esta mujer seguramente tiene hijos, si está casada. Y tiene hijos a lo mejor alrededor de 10 años, 15 años. Tiene un carcinoma de estómago, un cáncer de estómago. Esto hace que tenga totalmente invadido la parte abdominal, incluyendo el hígado. Son casos reales, ¿eh? Casos de verdad, no es que esto lo he visto en un libro. Y tiene todo invadido. Y por culpa del tumor en el estómago se ha abierto una boca en el tumor y sangra. Y como va sangrando poquito, porque, claro, esto tendríais que haber visto lo que es un tumor. Un tumor es como una coliflor desagradable, no es una cosa plana, divertida, ni un balón de fútbol, es una cosa ahí abollonada, como muy desagradable. Esto está sangrando por varios puntitos y tal. Hay varias medidas para cortar ese sangrado, pero que en este caso no sirvieron. El caso es que esta mujer la mando a urgencias y me llama el médico de urgencias. ¿Para qué me envías esta mujer? ¿Qué más da? Si está invadida. Digo, hombre, la última transfusión se hizo hace un mes. Creo que si ahora le transfundes un poquito de sangre, que está muy pálida porque ha tenido sangrado digestivo, se puede recuperar y a lo mejor vive otro mes y tiene una hija de 12 años. ¿Qué más da si se va a morir? Hombre, gracias a Dios yo no era residente y le digo, bueno, pues tú verás, si tú quieres darla de alta de urgencias y darla de alta, tú verás. Le transfundió. Pero a los 3 días me llama, voy a verla y me la encuentro absolutamente pálida porque ha tenido una hemorragia masiva.
y lo traslado en ese momento de nuevo a urgencias, o se me muere por culpa de un sangrado. Si la transfundo, va a vivir. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Qué hago? Porque yo soy el médico del pueblo, yo venía aquí de medicina general. El amigo este que me ha dicho, hazme unos días mientras yo me voy de puente, a la toma. Me acuerdo de él y de toda su familia, que bien lo estará pasando en la playa. Y me encuentro con esto. Y la mando a urgencias. Espero que no esté el mismo que estaba la vez pasada. O no la mando. ¿Qué hago? Tengo que tomar yo la decisión. Qué suerte que donde me formaron en el CEU me dieron clases de doctrina social de la Iglesia, que de la Iglesia tenía poco, porque era doctrina de cómo hacer las cosas en la vida, bien hechas. ¿Cómo hacer las cosas bien hechas? ¿Y qué es lo que está bien hecho aquí? Y estás solo, porque estás en el domicilio del paciente. Y llamo a un amigo, Luis, oye, ¿tú qué harías? Joder, menudo marrón, tío, a ver cómo sales de esta. Entonces, recomendación, porque aquí os planteo el problema y os digo lo que yo hice, y yo creo que aquí lo hice bien. Era una paciente que yo conocía, una paciente que estaba avisada de que la mayoría de los tumores gástricos fallecen por culpa de hemorragia digestiva incontrolable. La hemorragia digestiva es un fallecimiento sin grandes síntomas ni grandes sufrimientos. El paciente se va quedando dormido, va perdiendo la sangre hasta que se queda sin nada, entre comillas, y fallece. Si han pasado 3 días, no hay forma de cerrar eso. Si yo la llevo a urgencias y la transfundo hoy, se morirá esta noche cuando vuelva de urgencias, porque seguirá sangrando. Si yo le meto sangre por un sitio y sale por otro. Si son 3 meses, si es un mes, pero si son 3 días, está entrando por un lado y en la misma velocidad saliendo por otro. Y la sangre es un bien escaso. Si sé que voy a abrir un grifo, que necesito llenar el lavabo, pero no puedo poner tapón, desperdicio. Hice todas las medidas que pude para cortar la hemorragia, avisé a la familia tuve la suerte de que avisó al párroco, avisó a sus hermanos y esa noche falleció en compañía de todos. Y los cuidados paliativos también atienden cuando el paciente no está, porque atienden el duelo. ¿Y cómo se quedó el viudo? ¿Y cómo se quedaron los niños? ¿Y cómo se quedaron los que habían perdido la hermana? Eso también lo atienden los cuidados paliativos. La familia. Es que sigues atendiendo a la familia y no hay paciente, ya lo sé. Ya lo sé. Sigo atendiendo a la familia y no hay paciente, ya lo sé. Esa también es mi misión de médico. Situación, no solamente atiendo al paciente, atiendo a su familia y sus circunstancias. No la mandé a urgencias. Transfusión anterior hace 3 meses. La mando a urgencias otra vez, las veces que haga falta. El director médico me llama, no envíe usted más pacientes a urgencias, por teléfono. Le digo, dame una carta al gerente donde me lo diga. El gerente me llama, está la urgencia colapsada, no puedes derivar pacientes. Digo, yo los derivo, tú te pones en la puerta y los devuelves a casa. ¿Cómo eres? Sí, ya sabes, del Atlético de Madrid tenía que ser. Grandes amigos y grandes enemigos. Esto es simplemente porque yo soy tremendamente goloso y no puedo comer azúcar. Y a estas horas todos tenemos un hambre que pa' qué. Un varón de 72 años con un cáncer pulmonar con metástasis cerebrales, situación paliativa, va a vivir 6 meses. Y me dice la mujer, por favor, dígale que no tome un bombón. Dígale que, mire, estoy muy preocupada porque ayer en lugar de pincharle a las 10 de la noche para ver la glucosa, le pinché a las 10:30. Mire usted, un paciente que tiene una enfermedad pulmonar con metástasis cerebrales, que está en medio oído, ¿qué importancia ética tiene la glucemia?
Si la glucemia pasa de 500 se puede morir, si la glucemia pasa de 80 se puede morir. Pero 80 y 500 hay como 12 bombones de diferencia. Mire usted que se lo tome, ¿no ve usted lo delgadito que se está quedando? Y si me pide tarta, pues le da usted un trozo. Pues le va a hacer usted el hombre más feliz del mundo. Eso pretendo en estos 6 meses, que sea el hombre más feliz del mundo. No le haga usted controles. ¡Qué barbaridad! El doctor Sastre no ha hecho controles a un paciente con glucemia, pero ¿y su situación? Es que yo no soy médico de pulmón, es que no soy médico de cerebro, es que soy médico de Luis, al que le encanta el dulce. Voy a terminar ya, a ver. Una situación de sedación. Mujer de 89 años, carcinoma de pulmón, sensación de asfixia. Carcinoma de pulmón es un arbolito, y lo explico así a mis pacientes, que le vamos quitando las hojas, que va dejando de hacerse el intercambio gaseoso, que llega un momento en que el anhídrido carbónico aumenta tanto que se atonta y casi mejor, porque es que si no se asfixia. Es un paciente que te habla, doctor, estoy mejor que ayer. No puede dormir porque si duerme le sube la saturación y se queda medio muerto, medio mareado. Este paciente se está asfixiando y el pulmón va invadiendo pulmón y el carcinoma va invadiendo pulmón y va invadiendo pulmón. Y una cosa muy curiosa, esto no estaba previsto para este ejemplo, pero de paso, como no lo voy a poder decir, lo digo. Doctor, dígale que no fume. Mire usted, le queda 1 mes de vida. Tiene el cáncer de pulmón por culpa del tabaco. ¿Cómo que le diga que no fume? Está totalmente invadido. Doctor, fíjese usted cómo me tiene la habitación toda de humo. Es que me fuma a escondidas. Es que le he cogido el tabaco y se lo he tirado a la basura. Mire usted, olvídese. Es que tiene el cáncer de pulmón, es que todo el pulmón es un puro cáncer, es que no se ha podido hacer nada. Déjele que fume todo lo que quiera. ¡Ah, doctor, por Dios! Voy a llamar a otro y no podría venir un compañero suyo. Mire usted, el próximo día, si la mujer lo entiende, no, pero a veces se ríen ellos mismos. Digo, mire, el próximo día le voy a traer un puro, que se lo fume a mi gusto. Pues va a ser feliz, eso pretendo. Eso pretendo. Tiene esta sensación de asfixia y no hay manera de controlarla. Doctor, es que no puedo dormir, es que me ahogo, es que, bueno, pues tómate esto. Es que sí, me encuentro mejor, pero mire usted, esto es terrible. ¿Alguien lo podemos tener así los últimos minutos de vida? Que los ojos se le salen de las órbitas, que tiene la ventana abierta, que tiene ventiladores, que he puesto todos los medios. Tiene derecho, porque está indicada la sedación. Si le sedo, se va a dormir. Si se duerme, va a dejar de ser consciente de la respiración, va a dejar de respirar y de jadear. Y si deja de respirar y de jadear, se va a morir. Si no le sedo, va a estar igual y se va a morir mañana. Y si le sedo, se va a morir esta tarde. Principio del doble efecto, no quiero matarlo. Pero es tan importante que tenga un final tranquilo. Es tan importante que la familia no viva un final con angustia. Es tan importante que la familia no me digan, como me han dicho muchísimos, doctor, no permita que mi marido fallezca como falleció mi padre. Gracias a Dios las cosas han cambiado. Ya no se muere con dolor, perdóneme usted, no se muere con dolor. No se muere feliz, es verdad, nadie se muere feliz. Pero se muere habiendo sido los últimos días de vida feliz, si nos dejan actuar. Y entonces le sedo. Y le pongo 5 miligramos. En el caso de la sedación de aquel paciente en coma, el doctor Montes le puso 150. Yo le pongo 5, se queda dormidito. Ya está.
Lo controlo al día siguiente porque el paciente sedado es paciente, es digno. Hay que asearlo, hay que limpiarle la boca, hay que cambiarlo de postura, hay que darle cremita en la piel, hay que ponerle un pijamita, aunque esté sedado y le queden unas horas de vida. Hay que sedarlo, no es matarlo, aunque se adelante unos minutos o unas horas la vida. Familia, bueno, esto sí merece la pena porque esta que está aquí agarrando el brazo a la paciente es una enfermera que tuve que es una maravilla. Entonces os digo aquí un secreto que ojalá me hubieran dicho en primero. Las enfermeras buenas, pegaros a ellas, son maravillosas. Las enfermeras malas son demonios, huir. Y con los residentes, los médicos no sabemos nada, saben mucho más las enfermeras. ¿Qué va a ser más? ¿Una enfermera que lleva 20 años trabajando o tú que acabas de llegar y acabas de terminar la carrera y acabas de hacer el MIR? La enfermera buena, pegaros, la mala, huir de ella como el del diablo. Esta mujer dice, cáncer de mama, metástasis múltiples, por favor, Dios, por favor, Señor, termine con mi vida porque no puedo más. Una paciente hiper presumida. Si tenía una bata azul, se ponía un gorro azul. Si tenía una bata verde, se ponía un gorro verde. Todos los días se cambiaba de bata. Doctor, así no puedo estar. Casi siempre se pintaba los ojos, el rímel, la boca, la no sé qué, la no sé cuántos. Aquí no, porque le pillamos ya que aceptó que, bueno, que ya les voy a visitar aquí. No consentía que la vieras en la cama. Echaba colonia por todas partes, no vaya a ser que el doctor venga y huela mal. Gracias a Dios tengo atrofiado el sentido del olfato y no huelo, pero bueno. Y era un amor de mujer. Y el primer día me dice, doctor, por favor, termine con mi vida. Soy muy presumida, no puedo estar sin pelo. Me he puesto pelucas, me he puesto no sé qué, no puedo. Y con un gorro, que estás guapísima, no puedo. Esto es demasiado humillante para mí. Solamente ver la cara que pone mi marido cuando me ve, con gorro, porque no quejo que me vea sin gorro. Perdonar porque tengo cariño a esta mujer y cuando me acuerdo de ella me pongo un poco sensiblón, pero bueno, perdonarme. El caso es que esta mujer, le dije, bueno, iremos viendo. No, doctor, por favor, de verdad que es que no puedo. Bueno, pues dame una opción de verte mañana y mañana volvemos a hablar de esto. Y le fuimos dando gorros, ella tenía ya, le regalamos una bata, unas zapatillas a juego con las batas, etcétera, 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 etcétera. Y al cabo de un mes y medio, cuando ya estaba mucho más malita, seguía sin dejarnos verla en la cama. Me decía, doctor, gracias por no haberme hecho caso el primer día que le vi. No sabe usted lo que he disfrutado en estos días. No sabe usted que jamás pensé yo que los gorros quedaran tan bien. Y le dije, vamos a hacernos una foto con la enfermera. La enfermera no la está haciendo la visita. Mirar el lenguaje no verbal de la enfermera. Se le está comiendo el brazo. Ella no es capaz de sonreír, pero no está sola. Tenía a su marido y no está sola. Porque tiene unos médicos que le acompañan y le dimos nuestro teléfono y el teléfono móvil nuestro para acompañarla. Y la quisimos y la recordamos. Y la gran alegría que me dio es decir, gracias doctor por no haberme hecho caso. Todos mis pacientes terminan en exitus, falleciendo. Pero para mí es un éxito que un paciente me diga eso, porque fallece bien, fallece habiendo disfrutado los últimos días. Y ahora terminamos de verdad con el caso de Pepe, y aquí sí me gustaría que tomarais notas. Porque os quiero presentar a Pepe. Mirad, y aquí tenéis que tomar decisiones vosotros. Es un varón en situación terminal.
Luego entonces va a tener o tiene una enfermedad grave que al cabo de un tiempo va a terminar con su vida. Pero puede ser que si la cosa no se complica, viva más de 6 meses. Comienza con fiebre y no puede respirar y padece asma además. Pero miraos qué paciente es. Permanece en cama todo el día. No se puede mover. Mueve los brazos, pero no se puede sostener de pie. Por tanto, no puede andar. Ni puede sentarse. Si se sienta, se cae para un lado. No se comunica verbalmente. Se comunica con gemidos. Le digo, levanta un brazo y no lo levanto. Le digo, cierra los ojos y no los cierra. Le digo, mueve la cabeza y no la mueve. No obedece órdenes, no entiende lo que le estoy diciendo. Es español, ¿eh? No vaya a ser que nos creamos otra cosa. Está completamente desorientado, no sabe qué día es ni qué hora es. Es una persona, tiene su dignidad. Emite sonidos a veces durante horas, emite gritos. No es capaz de vestirse ni asearse, deglute comidas blandas si se los doy. No se puede llevar una cuchara a la boca, no puede llevarse un filete, no puede masticar. Todo tiene que ser purés, líquido, agua, batidos, hiperproteicos, hipercalóricos. No controla esfínteres, todo se lo hace encima. Lleva pañales, claro. Se despierta por la noche, tiene episodios de agitación, nocturnos como diurnos. La familia está cansada cuidándolo. La familia tiene ojeras. La familia se turna por las noches porque da muy malas noches. No conseguimos poner una medicación que duerma por las noches. Este paciente tiene una neumonía, infección respiratoria del tejido fino pulmonar. Le doy un antibiótico en boca y veo que no responde. Su vida puede estar en peligro porque sigue con mucha fiebre. Lo tengo que llevar al hospital a que le pongan una medicación en vena. Vamos a hacer de Dr. House. Me agrada tener que cuidar a esta persona. No es, para mí, os reconozco que no fue agradable. Si empeora, presiono al doctor para que lo traslade al hospital. Al doctor me refiero al que lo tiene que recibir en urgencias, que me permita el traslado y lo reciba. Es humano pensar que ya ha sufrido bastante, tal, no sé qué, te lo hace todo encima, pues emite gemidos, no está a gusto, tiene dolores, tiene molestias. Yo diría cuidados mínimos y cuando yo se acuerde de él, pues todos descansan. Es que llevan así bastante tiempo. Ha empeorado en los últimos meses, pero llevan así bastante tiempo. Es humano que yo piense, pues ojalá su vida termine pronto. Así esto es terrible. ¿Qué respondo yo a esas preguntas? No vale mirar lo que responde el compañero. ¿Qué respondo yo? ¿Qué respondo yo? No me vais a tener que dar respuestas, pero yo en mi corazón dentro, que soy alumno de primero de medicina, que me encanta la medicina, que estoy encantado, que es maravilloso, y si me toca este caso... Luis, tengo un caso muy interesante, ¿te importaría cogerlo tú? ¿Qué hago? Son decisiones muy difíciles. ¿Lo mando al hospital? ¿No lo mando? ¿Qué hago? Y entonces se me ocurre presentaros. Se me ocurre que sepáis quién es. Se me ocurre decir, pues vamos a ver quién es Pepe. Yo no sé si la he liado, espero que no. Vamos a ver quién es Pepe. Y yo os voy a presentar a Pepe por si acaso os ayuda. Y veis la foto de Pepe. Y yo os digo, si Pepe es este, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Lo mando al hospital? Todo el día encamado. Si se cuida va a vivir más de 6 meses. Pero es terminal, porque su vida va a terminar. Tiene una infección respiratoria. Emite gemidos. No responde a la palabra hablada. Utiliza incontinentes. No he mentido en nada.
¿Lo mando al hospital? Joder, doctor, ¿cómo dice usted esto? Es que esto está chupado. ¿Cómo no lo van a mandar al hospital? Ah, muy gracioso. ¿Y si fuera este? ¿Tienen la misma dignidad? Los dos son personas. En un caso sí y en otro caso no. Es que uno es más digno que el otro, es que uno tiene más derechos que el otro, es que uno es más joven que el otro, sí. ¿Y qué? ¿Es que la dignidad la da la juventud? ¿Lo da la edad? El caso es que un niño de 6 meses, lo que tú dices de la edad, pues obviamente no son más dignos ni menos dignos, pero que un chaval se muera con 35 años, es que es duro decir esto, ¿no? Pero sí, que un niño pequeño tiene más posibilidades, o sea, tiene más oportunidades que una persona mayor, y tú no dejas de ser un empresario, y tú no dejas de tener que utilizar esos fondos bien. Y en todos los casos se puede aplicar lo del empresario, no dejas de estar manejando fondos públicos, que no, es que justo no sobran. Que en la privada sí que te digo, coge y cura y gástate el dinero que quieras, pero estás en la pública y no estás, o sea, estás condicionando la vida de un paciente en base a otra, ¿sabes? Que no es directa porque a lo mejor ese dinero resulta que está cuando necesitas y a nadie le falta de nada, pero puede que falte. Vamos a ver, entiendo tu cuestión y en parte estoy de acuerdo con ella. Porque el pronóstico, el futuro de vida que tiene por delante alguien es distinto en un caso y en otro. Las posibilidades de reversibilidad en un caso son nulas y va hacia el final en unos meses, y en otro caso son unas posibilidades de futuro tremendas, puede vivir una vida entera. Me da igual si va a producir mucho, si va a producir poco, si va a ser rentable para la sociedad, si no, etcétera. Pero el pronóstico, o sea, lo que se espera que ocurra en un futuro, influye en la decisión. Y yo creo que es lógico que influya. Ahora, me dice un gerente, uy, el hospital está en déficit, tus pacientes paliativos no pueden vivir más de 15 días. Es mucho más barato que vivan 15 días que vivan un mes. Y me dice el Estado, jo, si se murieran un mes antes, no sabes el dinero que nos ahorramos de pensiones. Y dice la vicepresidenta del Fondo Monetario Internacional, el problema del sistema de pensiones en Europa es que los ancianos viven demasiado, tendrían que vivir menos. Cuidado. Cuidado, ni una cosa ni otra. Es verdad que somos empresarios, tengamos en cuenta que somos empresarios que manejamos un bien escaso, pero con unos límites. No puede decirme mi padre, como me dijo el otro día cuando cumplió 91 años, lamento vivir tanto porque os soy muy costoso, porque me seguís pagando la pensión todos los meses. Lo siento, pido perdón por vivir tanto. No hay derecho. Entonces, que en un caso de este el pronóstico influya, yo la infección la trate, haga todo lo que pueda en casa y no la derive al hospital y no produzca más gastos en un paciente que se va a morir al cabo de un mes o mes y medio, y esta infección puede ser la que le dé la puntilla, puede ser. O sea, habría que analizarlo, pero seguramente no es éticamente malo. Pero en el otro es éticamente malo no hacerlo. Pero cuidado con un cierto límite, porque eso de que no sé, tenemos un bien escaso, seamos honrados. No sé cuántos millones se han llevado para otras cosas. Entonces, no hay millones para crear unidades de paliativos, pero el costo de una unidad de cuidados paliativos es el mismo que un trasplante de hígado. El costo de un año de una unidad de cuidados paliativos que atiende a 300 pacientes es el mismo que un trasplante de hígado. Es muy difícil elegir entre una vida y otra. Recursos, pues vamos a ver si conseguimos que haya para todo, pero cuidado,
porque atender bien a los necesitados, a los mayores, a los dignos es necesario. Ahora, llega un momento en que a lo mejor tengo que decir, no hay más. O sea, el pronóstico que se espera para el futuro no hay más. Pero yo creo que esto es una reflexión, porque esta reflexión os va a tocar a vosotros, y me importaba esto porque es lógico que haya diferencia, pero no tanta como nos quieren hacer ver. Es que si usted permite que se muera el de abajo, es una pensión menos. No, no es por eso. Es porque tiene un pronóstico de vida que va a vivir un mes, y si yo le dejo esto, va a vivir 15 días, pues vale. El otro va a vivir 90 años, vale, lo entiendo. Puede ser un factor situacional de alrededor que influya, pero no puede ser todo solo economía. Influye, pero no puede ser solo eso, porque nos puede llevar a aberraciones muy importantes. Europa tiene un problema de pensiones porque los ancianos viven demasiado, gracias a Dios. Gracias a Dios. Que bien está hecho Europa en ese sentido. Sigamos gastando en eso y no en otras cosas más superfluas.